Muy buenas noches, Bolivia, muy buenas noches al mundo, a través de este espacio que es el ciclo de presentaciones de los candidatos en el foro presidencial organizado por la ANCHAN y por la BAC con sede en Estados Unidos. Tenemos esta noche en la agenda, como le acabamos de adelantar, al candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora tiene el siguiente perfil profesional. Vamos a leer parte del perfil profesional de don Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Ex ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia por 12 años, licenciado en Economía, título otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA. Recibió el grado de máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, Inglaterra. Es también contador general, graduado del Instituto de Educación Bancaria. Realizó gran parte de su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia, desde 1987 hasta el año 2006, fecha en la que asumió el cargo de ministro de Hacienda. El licenciado Luis Arce Catacora posee una experiencia como catedrático de pre- y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia, como la UNSA, el posgrado en Ciencias de Desarrollo CIDES-UNSA, la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Privada de Bolivia, UPB, la Universidad del Valle, la Universidad Franz Tamayo, la Universidad Loyola y otras. Ha dictado conferencias en numerosas universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas, como en la Universidad de Columbia, por ejemplo, en Nueva York, y otras universidades del mundo. La Universidad de los Andes y la Universidad Franz Tamayo le otorgaron el título honorífico de doctor honoris causa. La Universidad Mayor de San Andrés lo distinguió como docente destacado y la Universidad Nacional del Siglo XX de Potosí le entregó la distinción Palmas Académicas Universidad Obrera al Mérito categoría de oro. En diciembre de 2015 presentó su libro titulado El modelo económico social comunitario productivo boliviano, que explica con rigurosidad académica el modelo económico que durante el periodo 2006-2019 llevó a Bolivia a ocupar por gestiones varias el primer lugar de crecimiento económico de la región con reducción de la pobreza y de las desigualdades. Ese es el perfil que nos ha enviado su equipo de campaña del candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Gracias por estar. Si le parece, podemos comenzar con la presentación de su programa económico. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Tufi, un gusto saludarlo, por su intermedio a todos quienes participan de la reunión. Yo tengo una presentación, si me pueden permitir para poder compartir con 15 minutos, me voy a ir solamente a la parte sustantiva quizás, porque no me va a alcanzar para más, pero ir avanzando mientras se me da la posibilidad de compartir. Bueno, yo creo que para no... Vamos a hacerlo de manera a capela nomás, no hay ningún problema. Bueno. A ver, primero empezar mostrando que el país está pasando por una situación muy difícil económica, socialmente y políticamente. Desde octubre del año pasado han habido problemas como todos conocemos y desde noviembre se implanta en Bolivia el modelo neoliberal que está generando una serie de secuelas económicas en el cuarto trimestre y en el primer trimestre de este año, cuarto trimestre del año pasado, primer trimestre de este año. A tal punto que el crecimiento del último trimestre del año pasado ha sido de apenas 1,1% y en total, por los buenos crecimientos al principio, fueron de 2,2% en el año. En este primer cuatrimestre ya la recesión alcanza el 5,6%. Es una recesión ya profunda, ¿no? Donde gran parte de esto no se debe al coronavirus, porque estamos hablando de los primeros meses donde recién estaba empezando el tema de la cuarentena. Y bueno, estamos en una situación delicada de shock de oferta y de shock de demanda. No vamos a entrar a discutir lo que se ha hecho o no se ha hecho en la pandemia. Yo básicamente lo que voy a hacer en estos 15 minutos o lo que me resta es explicarles a ustedes la estrategia que tiene el movimiento al socialismo para sacar a Bolivia de la crisis. Bajo un supuesto,
¿no? Bajo un supuesto. El supuesto es que nosotros vamos a partir de las variables económicas que hasta ahora se han venido publicando y estamos viendo. No sabemos al interior lo que puede estar ocurriendo porque cada vez hay nuevas leyes, como hace poco que hay un crédito del Banco Central, ¿no? Que nos recuerda a la época de la UDP, cuando se pedía mucha plata al Banco Central y eso presionó para que después tengamos la hiperinflación del 82-84, como algunos que tenemos canitas recordamos. Entonces hay una presión muy fuerte de la parte de la emisión monetaria y suponiendo que las variables, estamos asumiendo que el país arrancaría con nuestra política como está en este momento, con las variables que se conocen al menos, nosotros tenemos un plan de inmediato plazo que hemos llamado, que es muy importante, enseguida lo explico, el plan de corto plazo y el plan de mediano y largo plazo que debe implementar el país. Por eso decimos nosotros, un gobierno transitorio no puede en este momento estar hipotecando varias políticas o varios proyectos, porque esto tiene que ver con una estrategia de mediano plazo que todos los gobiernos, que vayan, cualquiera de los gobiernos más bien, que vaya a estar a partir de después de las elecciones, va a tener que adoptar una serie de medidas y no puede estar chocándose en contrapunto con medidas que ya se toman en un gobierno supuestamente transitorio, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales en el plan de inmediato plazo, eso hay que hacerlo ya, ¿no? Es asegurar la seguridad alimentaria, la producción de alimentos. Normalmente cuando se ha visto este tipo de problemas, luego de la pandemia, cualquiera que fuera, como la gripe española en su momento, viene otra pandemia que es mucho más complicada, que es la hambruna, el hambre del pueblo. Y eso, por lo tanto, hay que garantizar que haya la suficiente producción de alimentos. Por eso yo, recordarán ustedes, en el mes de marzo y en el mes de abril, cuando sacamos un documento denominado Primero la Vida, lo que hacíamos énfasis es que se empiece a soltar un poco eso de la cuarentena rígida hacia la parte del agro, porque en el agro era momento de cosecha y era momento de siembra. Entonces estaban interrumpiendo uno de los mejores momentos agropecuarios por el tema de la cuarentena en el sector agropecuario y no estaban dejando salir a la gente a trabajar al campo para hacer la producción de alimentos. Felizmente se logró en el oriente boliviano, pero en el occidente estuvo complicada la figura y el gobierno no entendía que tenía que generar una flexibilidad de llevar insumos y gente que normalmente vive en la ciudad, va a trabajar al campo, vuelve a la ciudad, esa es su rotación que hace normalmente a objeto de garantizar la producción agropecuaria. Repito, en el sector agropecuario hemos visto que felizmente han logrado cosechar y sembrar. En el lado de los valles y el lado occidental del país no ha sido tan eficiente esa producción, por lo tanto eso es lo que hay que velar primero porque se garantiza la producción adecuada y la cantidad necesaria de productos agropecuarios que son el alimento para los bolivianos. Es una primera preocupación. Por eso hay que apoyar entonces con medidas de la producción agropecuaria inmediatamente. Luego está el tema de la demanda interna. Como lo venimos diciendo desde que apareció el tema de la cuarentena, eh, cada vez que un país hace cuarentena tiene que aplicar políticas sociales. Nosotros fuimos los que impulsamos las políticas sociales, ustedes pueden ver los videos y las fechas, y después que nosotros hemos lanzado todo esto, luego de 2 semanas recién el gobierno se ha lanzado para hacer una política social totalmente extemporánea, improvisada. Pero lo cierto es que estas políticas de cuarentena deben, especialmente en países como los nuestros, tienen que estar acompañados necesariamente de políticas que tienen que ver con la asistencia a la gente más pobre, ¿no? No nos olvidemos que gran parte de la población en Bolivia no tiene ingresos fijos, no gana salario, gana del día. Entonces, esa gente estaba encerrada en su casa y bueno, ¿de qué estaba viviendo esa gente? Y eso es lo que justamente no se entiende. Nosotros ya lo planteamos y eso es lo que hay que reforzar ahora. La demanda interna hoy está totalmente diezmada, totalmente mermada, está aniquilada la demanda interna y entonces por eso nosotros hemos planteado el bono de 1.000 bolivianos y vamos a seguir con ese tipo de políticas sociales, especialmente dirigidas a los más pobres, porque eso garantiza que la demanda interna pueda mantenerse de alguna manera. Entonces eso es inmediato. Eso ya debería hacerse, no se está haciendo, nosotros lo planteamos como una política inmediata. Adicionalmente,
está el tema de, de que hay que empezar algunos elementos fundamentales de la economía boliviana, como el impulso a la manufactura, a la agricultura y al turismo interno. Nosotros sabemos que todo el sector de turismo en Bolivia ha sido absolutamente dañado con el tema de la pandemia y la cuarentena. Eso ha pasado a nivel mundial y en Bolivia también se ha sentido eso. Entonces hay que promover rápidamente políticas de fomento al turismo interno, de tal manera que se pueda paliar lo que está pasando con hoteles, restaurantes, agencias de viajes, está pasando con transporte y todos los servicios relacionados con el turismo. Entonces, eso puede paliar. En manufactura, la estrategia nuestra es clara, ya estoy entrando al corto plazo. En el corto plazo, lo que nosotros queremos es la industrialización con sustitución de importaciones. La lógica tiene que ser sustitución de importaciones, en la lógica que todo el mundo lo va a hacer en el mundo, además, porque y no es solamente lo que estamos viendo nosotros, la globalización ha fracasado, ya muchos países desarrollados, incluidos los Estados Unidos, ya han adoptado políticas proteccionistas, regresa el neoproteccionismo, entonces Bolivia también tiene que estar preparada para ese elemento neoproteccionista. Entonces, para eso, uno de los elementos fundamentales es la producción de sustitutos de importación. O sea, la industrialización está focalizada en este momento, en esta primera parte del programa, hacia la sustitución de importaciones, incremento de la producción agropecuaria, con perspectivas, por supuesto, de exportación, y el turismo interno son los tres pilares que nosotros creemos. Adicionalmente, en el corto plazo lo que tenemos que hacer es reimplantar el modelo económico, social, comunitario, productivo que ha sido aplicado desde la gestión 2006. Esto quiere decir que hay que recuperar la inversión pública. La inversión pública desde noviembre del año pasado, cero. Cero inversión pública, y hay muchos proyectos que han quedado sin concluirse. Eso es lo peor. Mucho dinero invertido y falta. Estamos en 96% de ejecución, 80% de ejecución, y están ahí parados los proyectos. Me refiero a la planta de cemento de Potosí, al tren metropolitano de Cochabamba, a la planta de, 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 de del Mutum de acero que estamos haciendo, las carreteras paradas, muchas inversiones paradas, con municipios y con gobernaciones paradas, carreteras paradas. Todo eso hay que reactivar. Eso está, realmente estamos perdiendo la mejor oportunidad para poder de una vez por todas reactivar la economía sin afectar el tema de salud, porque una carretera no hay efectos ahí de posibles contagios masivos. Entonces, por otra parte, está algo que nos ha llamado la atención, el tema del litio, ¿no? Se ha interrumpido el tema del litio, se quiere renegociar otra vez, cuando nosotros ya habíamos avanzado con la empresa alemana para la producción y el mercado garantizado de baterías de litio, producción de baterías de litio en Bolivia. Esa estrategia nosotros no la vamos a cambiar. En Bolivia se industrializan los recursos naturales y vamos a exportar todos esos productos con socios estratégicos, como ya lo teníamos este socio alemán. Ahora eso se ha parado, eso nos extraña mucho. El tema de la planta de urea, ya estábamos produciendo urea, se ha parado desde noviembre, la planta no la pueden hacer reabrir hasta ahora esa planta, estamos perdiendo más de 100 millones de dólares solamente por no hacerla funcionar. Entonces, eso es un escándalo económico que está pasando en el país. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a hacer, es reactivar todo lo que estaba funcionando y lo que estaba dando ingresos, porque hoy el Estado, el mayor problema que tiene el Estado boliviano es ingresos, y desde noviembre se han ido matando las fuentes de ingreso, acogotando a nuestras empresas públicas por un lado, y por otra, generando las condiciones para que la inversión pública no se dé, ¿no? Y peor, no hay recaudación de impuestos, porque desde noviembre más de 21 resoluciones del directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, donde se dan concesiones a algunos empresarios, ¿no? Para que no paguen impuestos, para que tengan más flexibilidad en el pago de impuestos, y no había coronavirus, no había pandemia en ese momento. Ya desde noviembre del año pasado se han empezado a sacar estas resoluciones que lo único que están haciendo es mermar los ingresos del Estado ahora, y peor todavía, contagiar ese tema con los municipios, gobernaciones y universidades que hoy están en serios problemas por las malas decisiones de política económica que toma el gobierno a partir de noviembre.
Entonces, aquí estamos pues frente a dos pandemias en realidad, ¿no? Una pandemia que trae este gobierno, que es el modelo neoliberal, y la otra pandemia que es el coronavirus. Y hay amenazas de otras pandemias como la hambruna, etcétera. Entonces, para poder sobrellevar todos estos temas, se requiere pues un plan estratégico y un modelo económico que ataque a los dos lados. Porque lo que ha hecho este gobierno en el tratamiento de la pandemia, con las cuarentenas, es generar un shock de oferta y un shock de demanda. Normalmente las políticas neoliberales apuntan a resolver el shock de oferta, ¿no? Con políticas de supply side economics, pero eso no va, porque hoy tenemos problemas de demanda. Entonces, hoy lo que tiene que hacer un gobierno es atacar con las dos pinzas, la producción y la demanda. Y eso es exactamente lo que hace el modelo económico, social, comunitario, productivo que nos dio éxito durante 14 años. Por lo tanto, en todo este tiempo, lo que debería haberse hecho es mantener el modelo. No lo hicieron por cuestiones ideológicos políticos. Bueno, ahí está. El resultado es catastrófico para la economía nacional. Ha debilitado, es como cuando una persona no empieza a debilitar sus defensas y viene encima el coronavirus, ahí está tendido en terapia intensiva o quizás ya en un cajón las personas que están con esa debilidad. Y eso es lo que está pasando con la economía. Ese es nuestro temor. Día que pasa nos estamos hundiendo cada día más. Por eso es necesario de una vez por todas implementar un modelo económico serio que apunte a esto que estoy mencionando, ¿no? A una reactivación y reconstrucción de la economía con un perfil muy claro de país que queremos construir, un país industrializado con sustitución de importaciones. Entre esa sustitución de importaciones hay algo sumamente importante que se tiene que hacer, que habíamos avanzado el año pasado, la producción de biocombustibles de tercera generación, si es posible ingresar con esa tecnología en nuestro país. Es decir, nosotros tenemos que entrar a la producción de biocombustibles para poder descargar la balanza comercial que tenemos pesada y las cuentas fiscales también que están sufriendo por la importación de diésel y gasolina que tiene el país. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el país y luego viene la estrategia de mediano y largo plazo, que no por eso quiere decir que se van a hacer de aquí a 2, 3 años, no, hay que hacerlo en el corto tiempo, en el corto plazo. Hay que relanzar el tema del litio, el tema del mutún, el tema de las exportaciones de electricidad. Hay que generar las exportaciones que estábamos haciendo de carne a Rusia y otros países. Todo eso hay que reactivar porque eso es un parte de la estrategia que se estaba teniendo de diversificación de la economía productiva y eso es lo que hay que continuar haciendo hasta concluir la tarea de tener los proyectos en marcha para poder generar recursos para el Estado. Por lo tanto, la estrategia es esa. En el mediano plazo ya habrá turismo receptivo también y entonces podremos canalizar ese tipo, fortaleciendo con el turismo interno toda la infraestructura y los servicios de turismo en una primera etapa. Y segunda etapa, pasamos al turismo receptivo, porque ya en 1 año y medio, 2 años, ya el tema de la pandemia va a pasar, ya van a poder viajar la gente, ya va a estar con más libertad y vamos a poder aprovechar el turismo, que es algo que evidentemente hasta ahora no hemos aprovechado oportunamente. Entonces, ahora queda para el mediano y largo plazo empezar ahora para que de aquí a 2, 3 años tengamos los resultados. Nosotros ya hemos avanzado en todo el diseño de las plantas, del litio, en las plantas que tenemos que hacer para la producción de biodiesel. Todos esos proyectos ya están avanzados desde nuestro lado para poderlos implementar a la brevedad posible, porque esto no puede esperar. No puede esperar que un gobierno se esté dando cuenta de las cosas que se tiene que hacer. Entonces nosotros vamos a arrancar con eso. Ahora, en el tema, y con esto acabo, el papel aquí importante que va a tener el sector privado, porque el sector privado es el que se le va a decir, bueno, aquí están las condiciones para que ustedes puedan generar la industrialización con sustitución de importaciones. Empresas que quieran entrar como socios con el Estado en una empresa mixta, adelante, lo podemos hacer. Allá donde el sector privado no quiere entrar por alguna razón, ni inversión extranjera directa, ni inversión privada doméstica, el Estado tiene que hacerlo porque no podemos poner en riesgo la economía nacional por una falta de decisión de inversión. El Estado tiene que hacerlo. Estamos en momentos en que hay que tomar decisiones y hay que llevar adelante y encarar el programa a la brevedad posible, porque aquí, en economía, en la tardanza, está el peligro. Yo quedo acá para que ustedes puedan formular sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Luis, por su presentación.
Vamos a continuación, le voy a formular algunas preguntas tratando de dividir en dos partes las preguntas. Economía nacional y el tema, considerando el marco del foro de relaciones comerciales entre Bolivia y Estados Unidos y relaciones internacionales, también nos gustaría tratarlo en una parte de las preguntas, Luis. Al final vamos a tener preguntas de los participantes también. Lo están viendo en Estados Unidos porque está abierto este foro a una organización que es la Cámara Boliviana de Comercio Americana en Estados Unidos, así que tiene audiencia de Estados Unidos, me refiero a periodistas incluso y empresarios de Estados Unidos. Luis, con ese contexto, quiero comenzar a preguntarle, eh, objetivamente, ¿cuáles son las medidas que usted cree que se han tomado, que han terminado suplantando el anterior modelo por el modelo que usted considera neoliberal a partir del año, del mes de noviembre pasado? Porque si uno mira un poco las medidas tomadas, se mantiene el tipo de cambio, se mantiene la bolivianización de la economía, las empresas estatales siguen siendo estatales y no se nota ahí un gran cambio después de lo que ha planteado el MAS como modelo durante 14 años, excepto lo que usted ha mencionado tal vez de un shock sobre la oferta más que sobre la demanda, y esta paralización de las inversiones públicas que parecerían, digo, a la falta de recursos económicos. Hay un desplome de los ingresos de hidrocarburos y está el contexto de la pandemia. ¿Usted nos puede indicar cuáles cree que son las medidas concretas que se han tomado en este gobierno de transición para modificar o suplantar el anterior gobierno e imponer un nuevo modelo neoliberal? Por supuesto que sí. Primero, el tema que ya lo mencionaba, que me preguntaba, la inversión pública. Está claro. Hay inversión pública que tiene financiamiento externo asegurado. ¿Por qué no se continuaron con esas inversiones? Si la falta, como dice ahí el que me preguntó, era la falta de recursos, pero el crédito externo estaba dirigido pues a ciertas inversiones en concreto. ¿Por qué no se continuaron haciendo esas inversiones? ¿Por qué no se continuaron con las empresas públicas? Otro elemento que es característico esto es que este gobierno está ahogando a las empresas públicas. Es más, este decreto, que es otra vez el retorno del 21060 y del 21660, para quienes recordarán, el decreto de reactivación de paz extensero del año 87, no 86, 87, ¿no? 85 es el 21060 y 21660 es el año 87, para quienes recuerdan esa etapa de la economía nacional. Se lanza un decreto de reactivación y son los dos juntos en uno, ¿ah? Los dos juntos en uno. Entonces, se retorna al modelo neoliberal claramente porque se trata de ahogar, no se les va a dar un centavo a las empresas. Miren la diferencia. Este gobierno lo que hace es generar un crédito para las micro, pequeñas empresas, para todas las empresas, para que puedan prestarse y pagar las planillas de las empresas privadas, ¿cierto? ¿Por qué no se hace lo mismo con las empresas públicas? ¿Acaso no están pagando hoy las planillas? Las empresas públicas están haciendo. ¿Y de dónde salen los recursos? Están exactamente en el mismo problema. Estaban exactamente en la cuarentena. No estaban trabajando. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el apoyo del Estado también a las empresas públicas? Es una muestra de que no quieren las empresas públicas. Y adicionalmente, sacan el decreto donde les dicen, preséntenme ustedes un estudio de factibilidad, su plan de negocios de las empresas, y todo eso tiene que ser sostenible sin un centavo del Estado. Es imposible. El caso de Guanuni, Guanuni, Colquiri, si no pasa por un financiamiento de liquidez a Vinto, no a Colquiri o Guanuni, que están trabajando bien, no hay pérdidas en esas empresas. Vinto tiene problemas de liquidez que les compra el estaño y tiene que pagar. No hay plata. Vinto no tiene plata. Y esta empresa Vinto actual no le quiere dar un centavo a ninguna de las empresas y las está matando. Y encima no va a haber inyección de liquidez. Eso es matar a las empresas públicas. Eso es la privatización de a poquito. Esto es para que se genere la pérdida y que vayan empezando a deteriorarse hasta ser privatizadas las empresas públicas. Porque hoy están mostrando todo lo que decían. Si estaban todas mal las empresas, como se decía, ¿por qué no se las ha liquidado ya en este momento? Pues si estaban tan mal, como decían durante 14 años, lo que han dicho que están mal las empresas públicas, ¿verdad? Porque cuando encontraron que estaban bien las empresas. Esta pandemia las está matando. ¿Cómo puede ser que BOA, cuando nosotros tenía utilidades, las utilidades de las empresas públicas pagaban el bono Juancito Pinto, y de pronto hoy tenemos BOA en quiebra? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo puede ser eso?
¿verdad? Uno se pregunta, dice, caramba, ¿quién manejaba bien la empresa entonces, no? Porque ahora esa empresa dicen que está quebrada. Yo me extraño porque era una de las empresas que pagaba el bono Juancito Pinto con sus utilidades, ¿no? El bono Juancito Pinto se pagaba 100% con las utilidades de las empresas públicas. También los impuestos y la recaudación. ¿Por qué se está flexibilizando para el sector privado? ¿No? ¿Por qué se flexibiliza el cobro de impuestos? Si no es con una orientación de política económica a favor del empresariado privado. ¿No? Y no estamos hablando de época de pandemia, estamos hablando de noviembre, enero, febrero, cuando no había pandemia, ¿no? Bueno, La pandemia es otro tratamiento, ¿no? sí, Entonces, ¿no? Ahí claramente uno se da cuenta la tendencia que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales y ese es otro elemento, ¿no? Que va muy diferente a nosotros. Usted hablaba de la bolivianización que me ha preguntado. Pues bien, la bolivianización ha caído. ¿Ah? Justamente en octubre y noviembre la gente sacó su dinero y sacó a dólares. Sacó a dólares. O sea, la dolarización lamentablemente ha aumentado, pero no en los depósitos en el sistema financiero, porque esos indicadores, ven ustedes también, no han sufrido tan duro golpe. Pero lo que ha pasado es que ha aumentado la liquidez de la gente en moneda extranjera. Cada vez más gente tiene dólares en los bolsillos o debajo del colchón, ¿no? El colchón bank, con respecto al sistema financiero. Entonces, ahí está el tema de esto. Ahora, ¿por qué nos diferenciamos también? Nosotros hacíamos políticas redistributivas del ingreso. No hay políticas redistributivas del ingreso. ¿Mm? Continuamos con estos favores que se hace a ciertos grupos empresariales de no pagar impuestos, de programarles, ¿no? De programarles en más largo plazo, condonarles, en fin, hacerles una serie de cosas. Lo único que se está haciendo es concentrar más ingresos en pocas manos. Eso es modelo neoliberal. Nosotros siempre hemos planteado el proceso redistribuidor del ingreso. Entonces, como vean ustedes, este punto está absolutamente claro para nosotros de que nosotros sí éramos un modelo diferente, un modelo con contenido social, productivo, y aquí básicamente se ha retornado caprichosamente al modelo neoliberal sin ningún asidero teórico ni práctico, porque hasta en los Estados Unidos ya el neoliberalismo está siendo cuestionado, ¿no? La globalización ha sido cuestionada ya por el señor Trump, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que ese libre comercio no ha dado el resultado que se esperaba. Eso es lo que claramente sí. diferencia nuestro modelo del modelo actual de este gobierno. Bueno, Luis, gran parte, para poder desarrollar inversión pública hay que tener recursos. Y gran parte de la inversión pública en los años del gobierno de Evo Morales ha estado sostenida por los ingresos de hidrocarburos, por los ingresos de materias primas que estaban en auge en sus precios, por supuesto que por los impuestos también, y me imagino que por los préstamos internacionales también. En este momento ya venía decayendo los ingresos por hidrocarburos y bueno, entramos con la pandemia también a sufrir un drástico descenso, ¿no? De las compras, de volúmenes, los contratos con Argentina y Brasil están tambaleando y a eso se suman los precios de las materias primas, la minería han caído por todo el contexto internacional. La pregunta es, Luis, ¿cómo piensa usted con este contexto ya desfavorable por la propia pandemia mundial? Me refiero a la situación de los hidrocarburos y la minería. ¿Cómo piensa usted garantizar la inversión pública que anuncia si han ido en descenso los ingresos del Estado? Le menciono dos fuentes fundamentales. Ahora no sé cuál va a ser la conducta del MAS en relación al préstamo internacional también. Bueno, aquí hay que aclarar, ese es un tabú, ¿no? Ya, Ese es un tabú, porque, a ver, yo quiero darles algunas cifras. Está bien para eslogans, para discusiones, ¿no? Cuando uno está en eso, escucha, y yo me quedo tranquilo escuchando, porque puedo entender que hay gente que no conoce el tema, pero la gente que hablaba esas cosas ha estado en función de gobierno, ha sido ministro de Economía y tuvo que salirse. Pregúntenle por qué eso, ese era un tema, ¿ah? Pero lo cierto es que yo creo que ahí se ha dado cuenta muchas cosas de lo que él mismo decía que no son ciertas. Yo les voy a decir una cosa, cuando me hablan ustedes de que los hidrocarburos eran la gran fuente de ingresos y que hemos vivido la fiesta porque subieron los precios de los hidrocarburos,
se olvidan cómo se distribuía la renta petrolera. Del 100% de la renta petrolera que veía el país, los que más se beneficiaban en las gobernaciones, municipios, universidades. El Tesoro General solo recibía 18% de la renta petrolera. 18%. Los que más se han beneficiado, por eso han multiplicado por 4 y por 5 veces sus ingresos durante todo este periodo, han sido municipios, gobernaciones. ¿Ah? Eso debe quedar absolutamente claro. ¿Qué es lo que sí hemos hecho nosotros para generar el ingreso? Impuestos y recaudaciones aduaneras. Hemos hecho al Estado más eficiente. ¿Ah? Hemos hecho que pueda recaudar lo que tenga que recaudar. Y poco y gradualmente ampliando la base tributaria. Antes no tributaban los transportistas. En fin, hemos ido poco a poco avanzando en varios sectores para que vayan tributando y contribuyendo. De a poquito hemos ido avanzando y la base tributaria, el número de contribuyentes ha subido de manera exponencial en estos 14 años. Entonces, la llave ha sido generar nuestros propios ingresos. Nuestros propios ingresos que han generado a su vez, ¿no?, la capacidad de poder hacer inversión pública, complementada evidentemente con créditos externos, pero nosotros siempre nos hemos prestado, y esto es muy importante porque esa es otra diferencia que tenemos con este gobierno. Nosotros nos prestábamos única y exclusivamente para inversión pública. Nunca había un crédito que no tenía como contraparte ya su proyecto de inversión pública. Nunca nos prestábamos para gasto corriente, nunca. Este gobierno no solamente se está prestando de afuera, de endeudándose para pagar los gastos corrientes, sino también está recurriendo al Banco Central. Hasta este momento, antes de que salga este decreto que ha sacado de la pandemia, de esta, ¿cómo le ha llamado?, ¿no?, de esta situación de emergencia, Calamidad más de pública. calamidad pública. Ya 3.800 millones de bolivianos se había prestado del Banco Central. 3.800 millones de bolivianos. Estamos hablando de 550 millones de dólares. ¿Ah? 550 se ha prestado del Banco Central y va a seguir prestándose más todavía del Banco Central. Por eso yo digo, cuidado. Conocemos cómo fue la UDP, conocemos cómo se originó la hiperinflación y aquí estamos exactamente volviendo a ese tema. Ahora, otro tema que aquí queda claro es que este gobierno cometió otro error cuando va a negociar al Brasil el tema del gas. Primero que lo baja de 24 a 14 millones de metros cúbicos en la exportación. Pero peor, este presidente, bueno, creo que está enjuiciado, no sé qué, este es el tema central, ¿verdad? Acepta la cláusula de fuerza mayor al Brasil. Ese es un daño económico al Estado, porque ahí lo hemos liberado al Brasil del take it or pay it. Y eso realmente es mucha plata que el Estado no está recibiendo y no es culpa del MAS, ¿no? No es culpa del MAS. Eso es culpa de la gestión actual por haber concedido esta cláusula de fuerza mayor, que muchos dicen ahí en los pasillos que no fue gratuita. Entonces, esos son los elementos de por qué la situación caen los impuestos, no se genera buen ingreso de la venta del gas, ¿no? Y eso, nuevamente, en primer lugar, impuestos que caen. En segundo lugar está el tema del IDH y la regalía hidrocarburífera que afecta en realidad en su mayoría más bien a gobernaciones, municipios y universidades, y al gobierno es solo en 18%. Entonces, esos son los elementos que están afuera. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya lo hemos planteado, ¿no? Primero, no pago de deuda externa de dos gestiones, de servicios de deuda. Estamos hablando de amortizaciones y pago de intereses por 2 años. Nosotros pagamos 800 millones de dólares por año, estamos hablando ahí 1.600 millones de dólares que nos ahorramos. Porque en este momento el país está pagando deuda externa. Estamos pagando al Banco Mundial, al BID, al CAF, todos los acreedores están recibiendo. Estoy en varios foros internacionales, inclusive con el profesor Stiglitz en varias oportunidades, bueno, con profesores de varias universidades, inclusive Harvard, hemos estado en varios foros discutiendo varios temas, y entre ellos, este es un tema que he visto yo que hay consenso, inclusive de los organismos internacionales. En esta época de pandemia, todos tienen que, pues, ponerse la mano al pecho y poner su granito de arena de pérdida, ¿no?, para contribuir a que todos estemos bien.
Es como tú les decías, Reprogramación, no que sé es si hay distinto empresarios acá, perdón, perdón, acláreme, ¿es reprogramación de la deuda o no pago? no, 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 Ah, condonación. Quiere decir condonación. que uno deja de pagar capital e intereses por 2 años. Eso es nuestra propuesta. ¿Ah? No es de programación, irse al final, no, no. En el caso nuestro es condonación, ¿no? Sí. Eh, Entonces, eso es uno de los vehículos importantísimos que tenemos, no solamente Bolivia, queremos proponerlo al mundo, porque hay un consenso. Yo estaba hablando con varios exministros, ministros del área económica, y ellos están conscientes de que hay que hacer algo así, y mejor todavía, hay predisposición de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque sencillamente todos sabemos que no es culpa pues de los países que haya ocurrido la pandemia, y nosotros no podemos estar pagando como si nada hubiera ocurrido en nuestros países nuestra deuda, ¿verdad? Luis, No. Luis, perdone, la base del programa de gobierno que usted ha mencionado es básicamente seguir con buenos niveles de inversión pública. Ya nos Así ha es. mencionado una fuente, la condonación de la deuda externa por 2 años, es una. ¿Qué va a pasar con otras fuentes de financiamiento de esa inversión pública? ¿Cuáles son las que han Bueno, considerado? bueno, eso hay que ir viendo en adelante cuáles van a ser las mejores fuentes. Vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional, porque la verdad, lo que está ocurriendo en los mercados internacionales es una enorme volatilidad, enorme volatilidad. Hay mucha incertidumbre en los mercados internacionales. En el momento no conviene salir digamos, a vender bonos, ¿no? A los mercados internacionales. El castigo es bastante alto. Eso hay que calcularlo, pero mañana puede cambiar dependiendo de cómo va la dirección del mercado internacional, de las finanzas mundiales. Eso es lo que hay que ir mirando permanentemente para ver cuál es la mejor opción. En una primera opción Perdone, seguimos teniendo, descartaría más endeudamiento, descartaría más préstamos internacionales con el eso BID, es lo con que la estoy CAF. explicando, Tufi, Ya, es lo que estoy ya, explicando. Primera fuente, estoy hablando de los bonos, en colocación de bonos en los mercados internacionales, que en este momento no es recomendable. Eso estaba diciendo. ya. Tenemos el endeudamiento con organismos internacionales, que es un segundo grupo, y el tercer grupo es endeudamiento con países, ¿no? Son las tres principales fuentes de financiamiento que puede tener uno. En el caso, Sí. decía, de los bonos, eso no es recomendable en este momento salir por las circunstancias, pero estas circunstancias pueden cambiar, hay que estar atento, hay que estar atento. El tema de los acuerdos de gas, de compra-venta de gas, volvería a revisarlos porque eran parte fundamental, ¿no? De los Bueno, ingresos. en realidad hay que volverse a sentar con Brasil. Lo que se ha firmado, la verdad, no estamos de acuerdo. No puede haber una disminución como la que ha suscrito YPFB, y tampoco estas cláusulas de fuerza mayor que realmente, cuando nosotros estábamos, siempre el Brasil intentado sacarnos esa cláusula, porque ese es un stop, ¿no? de todo el take or pay, que para nosotros como país nos favorece, por supuesto, Y, en, sí, en materia de negociación. Luis, disculpe, Entonces, ¿y en impuestos qué ha previsto para el bueno, tema? en impuestos, la recaudación de impuestos va a estar todavía muy, muy débil por el tema de la cuarentena y por todo lo que está pasando con la empresa privada en nuestro país, y mientras no se reactive el consumo, que ese es uno de los principales elementos que debería haberse reactivado, por eso nosotros lo ponemos como inmediato plazo. Como no hay aumento del consumo, entonces no se reactiva la producción, y por lo tanto dejamos de percibir los impuestos que estas empresas deberían pagar. Si no venden, no facturan. Entonces, si no facturan, no pagan impuestos. Si no producen, no pagan impuestos a las utilidades. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es empezar por lo que debería ser, reactivar la demanda interna. Eso es muy importante. Hoy día escuchaba, o ayer escuchaba, creo que están queriendo en La Paz, por ejemplo, volver a la cuarentena rígida. Yo no sé, esos vaivenes, rígida, flexible, no sé cómo llamar, eso realmente a la economía no le da pues la claridad ni la certidumbre que tiene que tener, ¿no? Perdone, Entonces, considerando el contexto de pandemia que va a seguir y a lo mejor, y usted si es presidente, le tocaría asumir esta situación, el tema impositivo de todas maneras, yo entiendo que usted ha estado en contra de los primeros meses de la conducta de los decretos que se aplicaron, pero luego de ahí en adelante hay muchas empresas que no han podido pagar, pequeñas, medianas y grandes. ¿Usted consideraría algún tipo de alivio impositivo, de auxilio impositivo para esas empresas, ya hablando de la post-pandemia? lo que hay O, que hacer más bien es un programa serio para mejorar la producción
de estas empresas. Ahora, lo que necesitan las empresas en este momento es primero mercado. No hay mercado en este momento, se han matado el mercado con la cuarentena. Hay que reactivar el mercado. Si no se reactiva el mercado, no hay ventas y toda la cadena. ¿Ah? Y por lo tanto, no le puedes pedir que cobrarle impuestos si no está produciendo, si no está vendiendo. Aquí el tema central es reactivar la demanda. Por eso decía, nuestro modelo ataca siempre a los dos. Eleva la demanda y eleva la producción. Ese es nuestro modelo. ¿Usted El cuánto modelo tiempo neoliberal cree solo va que se hacia un lado. demoraría esa reactivación de la demanda? ¿Cuánto tiempo a partir Bueno, de ahora o de cuando asuma si es elegido presidente? primer elemento, vuelvo a repetir el supuesto, ¿no? Sí. Aquí es el supuesto en función de lo que estamos viendo. No sabemos ahí las cosas que estarán pasando, ¿no? Porque hay mucha información que no está siendo transparente, ¿no? Ni siquiera sabemos el destino de la deuda, ¿no? De la deuda externa que se ha aprobado desde noviembre. Han estado entrando plata, ha habido donaciones que han recibido por el tema del coronavirus y uno no dice, ¿dónde está la plata? No, no sabemos dónde está la plata, ¿no? Y falta de transparencia, ahí no sabemos qué se ha hecho con la plata, y hay también la misma falta de transparencia con las cifras económicas, ¿no? No se publicitan, no se publican más bien las cifras económicas, mucho rezago, en fin, no sé, eso no huele bien eso, porque Luis, nosotros perdone, recordarán, en las comunicábamos acciones cada mes inmediatas, sí, perdón, perdone, en las acciones que usted ha contemplado o mencionado para activar la demanda en el corto plazo, ha mencionado los bonos. así es, ¿Usted así está es. de acuerdo con más de un bono, con dos bonos, por decir? ¿Qué haría para activar más allá de los bonos la demanda? No, primero hay que inyectar estos 1.000 bolivianos que nosotros vamos a hacerlo a través con la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque es realmente inconcebible. ¿Se va a Hay aprobar más, eso, Luis? Disculpe porque hay está más de demorado, mil, ¿no? hay más de 1.035 millones que la señora Áñez pide a la Asamblea, 1.000, de los cuales solo 200 iba a usar para los bonos, para que vea el criterio que se tenía. ¿Ah? Era un chantaje a la población, decir que yo quiero distribuirles 200, ayúdenme a aprobar estos 1.035 millones de dólares que están en la Asamblea. ¿Usted sabe dónde iban a ir los 800 millones restantes? Yo no. Entonces, queda claro que de los 200 hay que pasar a 400 millones, pero que inyectemos demanda. Vamos a inyectar 400 millones de dólares, exactamente 430 millones de dólares de demanda en la economía con el bono de 1.000 bolivianos. Eso hay que esperar que los canales que tiene la economía vayan llenándose con esto, con esta inyección de recursos, ir evaluando, por eso es que es muy importante tener el control de las cifras, de los números, para palpar dónde está el cuello de botella, dónde está entrando y dónde no está entrando el dinero para tomar medidas y poder seguir calibrando la inyección de bonos, es decir, demanda. Nosotros vamos a insistir ¿Continuaría con el usted con tema más de la demanda. bonos entonces? Sí, sí, Además por del supuesto. bono llamado hambre, continuaría posteriormente con más bonos. Así es como una persona, ¿no? Que ha entrado a una eh, inducida, ¿cómo se llama esta? A una muerte inducida, ¿cómo llaman los médicos? Pues ahí Sí, está coma permaneciendo inducido. un coma inducido, exactamente, gracias. Ahí está el coma inducido de la economía boliviana. Y el coma inducido en este caso no se va a reactivar con pequeñeces. Aquí hay que darle una fuerte inyección de recursos para que reaccione la economía, la demanda, porque la demanda es lo más difícil de construir. Nosotros hemos construido 14 años un mercado interno que hoy está siendo destrozado. Entonces, recomponer, reconstruir esa demanda interna deshecha nos va a llevar un tiempo, ¿no? Dependiendo nuevamente, bajo el supuesto de, ¿no? Yo estoy calculando un año y medio para reactivar la demanda interna y la economía en 2 años, 2 años y medio ya podríamos estar teniendo indicadores satisfactorios y no solamente de salida de crisis, no satisfactorios para ya empezar el crecimiento económico sostenible Permítame en la economía. preguntarle este tema de coyuntura, Luis. Hace 15 días se anunció el bono de 1.000 bolivianos y hasta el momento no se lo activa, no se lo aprueba. Esto ha sido interpretado como un bloqueo del MAS en la Asamblea. ¿Usted está seguro que se va a aprobar ese crédito para los bonos, para el bono de Bueno, 1.000? mire, muy sinceramente lo que está pasando con este tema de los bonos es un teatro, un show del gobierno actual, porque
Yo hablé con la presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, que no la han recibido este último, en el día lunes, que tenían que reunirse, no la reciben. El señor Yerko, el ministro de Presidencia, da su conferencia antes de que sea la hora de la reunión, que era a las 11, sale a decir que no han venido. Es un teatro para culpar al MAS, que somos los irresponsables, que estamos bloqueando todo. Ese es una cantaleta, es un discurso político. En la realidad, ¿qué pasa? Cuando uno, ya yo he sido ministro de Economía, usted sabe, Tufi, yo cuando tenía un proyecto de ley de un crédito, yo iba a defender a la Asamblea, a las comisiones, yo iba a defender el crédito, iba a explicar a la Cámara, donde estaban diputados de oficialismo y de la oposición, para qué queremos el crédito, cuáles las condiciones, qué estamos, todo eso, y se respondía a todas las interrogantes de la Cámara. Eso es lo que se tiene que hacer, por respeto, por supuesto, al legislativo. Y eso es lo que no ha hecho este Luis, gobierno. de No acuerdo, ha Luis. hecho este gobierno. Me Este queda la gobierno parte, no ha perdón, ido a explicar a la Cámara, ¿no? Y por lo tanto, si no hay explicación, y ahí me ha mostrado varias cartas que ha mandado la presidenta de la comisión al Ejecutivo pidiendo más información, que no ha sido respondida, no se ha aclarado muchos puntos y tampoco han ido ellos a la comisión como corresponde a explicar. Entonces, ¿cómo no? Pues se va a detenerse eso, no por un bloqueo, sino porque simplemente los que se bloquean son ellos mismos al no ir a explicar, a defender sus proyectos de endeudamiento al legislativo. Luis, se me va a ir el tiempo y tenemos la parte de preguntas de los participantes que le voy a hacer enseguida, transmitírsela. Quiero una última de mi parte, tenía muchas, pero bueno, no ha alcanzado el tiempo. Y quiero, en el marco del nombre de este foro, que es Relaciones Comerciales con Estados Unidos, quisiera conocer cuál es la actitud que tiene usted como candidato presidencial respecto a la relación con Estados Unidos. ¿Qué característica debe tener esa relación? Durante mucho tiempo ha habido prácticamente, no ha habido una relación diplomática, o si se quiere, la ha habido, pero no a nivel de embajadas, por ejemplo, debido a las tensiones fundamentalmente ideológicas. ¿Cuál puede ser, bajo su administración, el espíritu de esa relación con Estados Unidos en el ámbito diplomático y también en el ámbito comercial? Están escuchando personas en Estados Unidos esta presentación suya. Bueno, miren, nosotros vamos a tener relaciones con todos los países, no queremos excluir a nadie, somos en ese sentido bastante abiertos y queremos estar tranquilos y trabajando con todos los países. En el caso de los Estados Unidos, hemos visto el comportamiento de la balanza comercial y tenemos en algunos años nosotros superávit pequeño, en otros tenemos déficit en la balanza comercial pequeño. Nuestro comercio es muy pequeño. El año pasado era de 400 millones de dólares. Eso es de exportación, estoy hablando, eso es muy poco, muy poco. Entonces, lo que más bien hay que hacer es empezar a ver si se puede mejorar las relaciones comerciales en un mundo en que todos los países, como ha ocurrido en Estados Unidos, están con un proteccionismo, un neoproteccionismo. Entonces hay que ver si existe o no existe la posibilidad de hacer negocios a nivel de país a país en un contexto diferente al libre comercio, a la globalización que existía en el pasado. Eso hay que tomar en cuenta. Por otro lado, es importante también ver el tema de las relaciones diplomáticas que tenemos, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber un respeto mutuo entre los países y mientras haya ese respeto mutuo, Bolivia no va a tener ningún problema en establecer y seguir haciendo negocios con Estados Unidos. Muy bien. Le agradezco mucho, Luis, por ¿No? este espacio de presentación de los candidatos presidenciales. Se le agradece en nombre de los organizadores, la ANCHAN y la BACC de Estados Unidos, y por supuesto en nombre de la audiencia también por habernos acompañado en esta tercera noche de candidatos. Así que si tiene algunas palabras para cerrar, le pongo a disposición los siguientes segundos. No, muchísimas gracias. Yo creo que se ha dicho todo. Yo siempre hablo mucho, así que van a disculpar si me he excedido en algunas preguntas. Lo cierto es que yo creo que hay que hacer muchas cosas por el país. Hemos avanzado, podemos seguir avanzando, podemos retomar ese camino de crecimiento sostenido que necesita el país. Pero
la condición de eso es a que vuelva el modelo económico, social, comunitario, productivo. Ese es el modelo que nos ha hecho crecer, que nos ha diferenciado del resto de los países y que también en resultados, por supuesto, positivos. Y eso hay que volverlo a hacer, hay que reeditar. Yo creo que el neoliberalismo ha muerto, la privatización es un riesgo enorme que estamos enfrentando y lo mejor es que los recursos naturales estén en manos del Estado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, candidato presidencial del MAS, y saludar a todos los que nos han acompañado esta noche. Abrazo grande para todos. Nos reencontramos el día viernes con la entrevista y con la presentación del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Hasta el día viernes.